esa subida que estamos viendo, esa subida de recuperación, la jornada que pintaba más negativa que positiva, han reaccionado hace unas horas por conocer las últimas palabras de Harker, de la Reserva Federal. El miembro de la Reserva Federal ha dicho que no hace falta subir 50 puntos básicos en la próxima reunión. El resto de sus compañeros hace unos días estaban hablando de los posibles repuntes de la inflación, de que posiblemente las condiciones financieras estaban aflojando demasiado, de que la reapertura de China es también problemática para los precios, de que los salarios se mantienen muy fuertes y de que las materias primas están rebotando. Hoy, de hecho, teníamos el petróleo rebotando con la noticia de Rusia. Cojan todo eso y que aparezca Harker y diga esa buena noticia para el mercado de que no está sobre la mesa o que no hace falta subir 50 puntos básicos porque todo está bien, y encima añada que vamos a lograr el soft landing y que sus modelos económicos están proyectando que todo va a acabar bien, que vamos a reducir la inflación al 2% y mantener una economía en crecimiento positivo, pues eso el mercado de primera se lo ha tomado bien. Ahora estamos viendo cómo volvemos a corregir otra vez a la baja. Veremos ahora en unas horas con mi compañero Gabriel Montalto exactamente cómo cierran los índices y cómo se toma el mercado. Estas últimas palabras de Harker, que le da un puñetazo a sus propios compañeros, porque hace unos días, hace una semana, el propio Bostic de la Reserva Federal decía: tenemos sobre la mesa la posibilidad de subir 50 puntos básicos. Estamos viendo que a lo mejor el mercado está anticipando un pivot de la Fed antes de tiempo. Estamos viendo también que los riesgos de que la inflación continúe también están incrementando. Y dijo que estaba sobre la mesa 50 puntos básicos. Y hoy Harker anula esa validación o ese comentario que tuvo Bostic. ¿Cómo puede ser que entre diferentes miembros de la Reserva Federal no tengan los conceptos tan alineados en el momento en el que estamos, en un momento tan crítico para el Banco Central, un momento en el que saben que no deben repetir los errores del pasado? De hecho, Powell ya ha hecho muchas referencias a ello, Neil Kashkari también lo decía el otro día en su comparecencia, decía: no podemos repetir los errores de la década de los 70 y los 80, no podemos tener un segundo repunte de la inflación. Y ahí es donde va a estar toda la incógnita del mercado sobre qué va a hacer la inflación, que recuerden, semana que viene tendremos datos. Han cambiado ahora los cálculos, veremos cómo afectan para darnos los datos de inflación. Recuerden que aún así siempre los cálculos no han sido nunca muy acertados, pero vamos a tener el dato. Y como ese dato, por así decirlo, sorprenda a los analistas, sorprenda al mercado, veremos cómo los inversores vuelven a hacer un repricing de lo que se denomina la curva, ¿no? Vuelven a descontar que la Fed tiene que subir más lejos y durante más tiempo, y que posiblemente el pivot no esté tan cerca de lo que la gente cree. Eso es lo que comentaba el otro día también Michael Burry, con esa espiral en la que hemos entrado. Una espiral que, si se fijan, al final es una pescadilla que se muerde la cola. Si la Fed ahora ralentiza, las expectativas de inflación vuelven a incrementar y la Fed más adelante tendrá que ser más restrictiva. Es hacer el trabajo hoy o hacerlo mañana. Procrastinar o sentarse y estudiar. Eso es lo que le toca a la Reserva Federal durante estos días, y obviamente sea lo que sea, no va a ser fácil, porque por un lado, si te pasas, afectas a la economía, y por otro lado, si te quedas corto, pues afectas también a que la inflación pueda seguir incrementando. Por otro lado, vamos a ver ahora mismo en pantalla, vamos a poner la gráfica que tenemos de las últimas expectativas de la Universidad de Michigan. Recuerden que hemos tenido hoy los datos, porque claro, si nos preguntamos si la inflación está incrementando, tenemos que mirar las expectativas de la Universidad de Michigan que se publican los viernes. Fíjense, esperen que pueda poner esto en grande para que se vea bien. Aquí tenemos, por ejemplo, las expectativas de la Universidad de Michigan, donde vemos un repunte de la inflación esperada a un año vista. Fíjense, este repunte que tengo por aquí. Estábamos a la baja, sí que es verdad que veíamos repuntes por esta zona también, y luego continuamos a la baja en cuanto a expectativas de inflación. Por tanto, esto podría continuar a la baja, pero por ahora estamos viendo un repunte para febrero, donde la Universidad de Michigan espera un 4,2% de inflación para el año que viene. 4,2% de mediana de inflación para el año que viene. Claro, un 4,2, la Reserva Federal más o menos los tipos están en ese nivel, por tanto tendría que por lo menos mantener los tipos por encima del 4,5, nos decía antes Pablo Gil, que aunque fuese un 4,2 la inflación del año que viene,
Aún así, la Reserva Federal tendría que mantener las tasas en nivel restrictivo, en niveles superiores al 4,2, 4,5, para seguir generando ese efecto restrictivo que tanto quiere la Reserva Federal. Por otro lado, fíjense en este gráfico de Adobe. ¿Qué hace Adobe? Bueno, Adobe nos muestra el cambio interanual que esperan en inflación en base a los productos de bienes. Aquí tenemos una tabla, fíjense lo preocupante que es, porque todos los componentes que está descontando, por así decirlo, el software de Adobe, están mirando hacia repuntes en los precios. Electrónica más 2,15%, productos de cuidado personal más 1,23%, joyería más 5,84%, jardín y hogar más 1,20%, ordenadores más 2,09%, sobre todo en productos de bienes, que son los que miden este software de Adobe, ¿no? De Adobe Digital Price Index, que es como se denomina, y nos da estas categorías. Recuerden que los bienes de consumo son la categoría que estaba desacelerando ya y que llevaba ya algunos meses en deflación. En cuanto a bienes de consumo, veíamos caídas de precios en términos intermensuales. Si esta categoría vuelve a acelerar, nos está mostrando que realmente la parte que más estaba desacelerando, que son los bienes, cuando los servicios son los que se mantienen fuertes, están volviendo a repuntar estos bienes. Y eso es problemático, obviamente, para la inflación. Nos está dando señales de que a lo mejor no es un periodo de inflación transitoria. Recuerden que los banqueros centrales dijeron primero que iba a ser unos meses, luego unos años, y ahora se cree que en 2023 todo va a terminar, que la inflación va a volver al objetivo del 2% entre finales de 2023 y principios de 2024. Pero ¿y si entramos en una nueva década de inflación más alta, de precios más altos? Eso es algo que el mercado ahora mismo no está descontando y que obviamente tendría un impacto en cuanto al posicionamiento de los diferentes activos. Fíjense, hasta ahora los traders, por así decirlo, al llegar a la reunión del FOM, creían que la Fed va a pivotar dentro de poco, que ya estamos cerca de ese final de las subidas de tipos. Bueno, pues desde el último dato de empleo, acuérdense, un dato de empleo que fue un bombazo, por encima de 500.000 de creación de empleo. No vamos a entrar en cómo cuenta el empleo el BLS, ¿no? El Bureau of Labor Statistics, y cuáles son los apaños que hace para dar estos datos. Pero si miramos y nos basamos objetivamente en ese dato y en la tasa de desempleo que bajó a niveles mínimos, que es el 3,4%, vemos un mercado laboral que se mantiene fuerte. Por tanto, seguimos teniendo presiones inflacionarias por parte del mercado laboral. Ahora podrían venir otra vez por parte de las materias primas, y también estamos viendo que ciertos productos de bienes de consumo están rebotando. Unifiquen todo eso y tenemos un cóctel perfecto para la semana que viene cuando nos den el dato de inflación, que recuerden, se ha cambiado la fórmula. Entonces, a lo mejor, sorprendentemente, salen los datos que al gobierno le interesa, ¿no? Como siempre. Miremos este gráfico donde desde el dato de empleo las perspectivas en cuanto a cuánto van a subir los tipos de interés de la Reserva Federal se dispararon. Fíjense las probabilidades de una subida de 50 puntos básicos. Hoy Harker lo ha desmentido. Esto obviamente habrá bajado ahora mismo, porque Harker ha dicho no, sobre la mesa no están los 50 puntos básicos. Veremos en la próxima reunión. Sea como sea, Real Investment Advice nos comparte este informe donde lo titula "Los alcistas continúan luchando contra la Reserva Federal, será una pelea muy dura". Fíjense, nos muestra los estímulos de la pandemia. Tienen el estímulo que tuvimos durante el COVID, fíjense, estímulo fiscal, y en color rojo nos muestra el SP500. Y hay algo muy curioso, y es lo que decía esta misma tarde en la entrevista que hemos tenido con Pablo Gil de XTB. Nos decía, ¿cómo puede ser que la gente esté pensando que esto va a ser como 2021 y 2020? Acuérdense, 2020 veníamos de una pandemia, aparecieron los bancos centrales para ayudar al mercado, aparecieron las ayudas fiscales y tuvimos una subida histórica en el SP500 y en los demás índices. El inversor piensa que esto va a ocurrir otra vez, que realmente cuando la Fed termine de subir tipos y cuando las bolsas vuelvan a ganar confianza en cuanto a beneficios empresariales y la inflación caiga, que de nuevo las bolsas van a dispararse a niveles de máximos y por encima. Ahora bien, falta un componente dentro de esta ecuación,
y es que no tenemos ni las ayudas fiscales ni las ayudas de liquidez por parte de los bancos centrales. Sí, podrían bajar tipos, pero recuerden que el Banco Central ha recalcado varias veces que el balance se va a seguir reduciendo durante por lo menos los próximos años. Por lo tanto, no vamos a tener esa recompra de activos, ese quantitative easing que hizo subir a las bolsas e inyectar tanta liquidez en los mercados. También la segunda incógnita que comparte Real Investment Advisors es: esto podría ser parecido a la década de los 70 y los 80. Si la Fed pivota antes de tiempo, fíjense la inflación, ¿vale? Tenemos la inflación en línea negra, la década de los 70 a los 80, y la inflación en línea roja, lo que tenemos hasta ahora, en términos de cambio interanual en el CPI. Fíjense que cuando viene una época de alta inflación, sueles tener un primer shock inflacionario, que luego suele calmarse, pero nunca llegar al 2%. Fíjense que la línea del 2% sería algo como a esta altura. Fíjense que en los 70, después de reducir la inflación, se quedó en el 5%, no llegó a bajar del 5% el CPI, y luego tuvimos un segundo shock inflacionario, años más tarde, no fue en un año, no fue en dos, fue bastantes años más tarde, con una mayor inflación que en el primer shock. Esto hizo que Paul Volcker tuviese que actuar y subir los tipos de interés por encima de la inflación, lo cual hizo que los precios cayeran y Estados Unidos entrase en una gran recesión. Entonces, este es el riesgo ahora mismo de que salga Harker y diga que no hace falta subir 50 puntos básicos porque todo está bien. Este es el riesgo que ayer de Guindos nos dijese que el Banco Central Europeo es más optimista porque está viendo la posibilidad de un soft landing y de que la inflación cese. Este es el riesgo ahora, porque si el mercado no lo espera y resulta que la reapertura de China, la subida de las materias primas, el mercado laboral fuerte y los servicios, que son lo que se mantiene más fuerte en cuanto a presión en los precios, repuntan, podamos tener esto. Así que va a ser muy importante vigilar el próximo dato de inflación, que recuerden, veremos hasta qué punto los datos están bien dados con esta nueva fórmula que nos van a mostrar. Este es el último gráfico con el que concluye el informe de Real Investment Advice. La balance de la Reserva Federal, como pueden ver en línea azul, ahora se está reduciendo. Y aquí tenemos en línea morada lo que serían las condiciones financieras. Fíjense que a pesar de que el balance se ha reducido ya, una magnitud importante, todavía no tenemos una subida extrema de las condiciones financieras. Todavía las condiciones financieras se mantienen, se han puesto más restrictivas, obviamente, que lo que veíamos en 2020, 2021, inicios de 2022, pero siguen en un territorio donde tampoco están en un nivel tan restrictivo como para que haya un riesgo de crédito. Y esto va a ser lo importante a vigilar. Una vez el crédito empiece a notar, si la Fed sigue continuando y continuando y continuando, antes les hablábamos de la inversión de la curva, recuerden, la mayor inversión desde 1980 en la curva de tipos. Si la Fed sigue incrementando, 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 esto acabará disparándose. Y esto hará que el crédito sea mucho más restrictivo y que los mercados financieros lo sufran. Entonces la Fed tiene dos problemas por delante, nos dice Real Investment Advice, y ninguno de los dos es bueno, ni es bonito. En uno, si te quedas corto, tienes el problema que comentábamos aquí, más inflación, segundo shock, y en el otro, si te pasas de largo, como te está diciendo el mercado de bonos, que lo estás haciendo, porque recuerden que los tipos de la Fed ya han subido por encima del interés del bono a 2 años, entonces aquí tienes un problema de que haya un evento de crédito, evento estructural de crédito que sea negativo para los mercados financieros y que hagan que entremos en un escenario mucho peor, ¿no?